lo que vimos en clase, ¿no? Sí, podríamos hacer eso. A ver, podríamos ya hacer un par de ejercicios para que cachen. A ver. Espérame. Por ejemplo, este de aquí. A ver si podemos hacer este ejercicio. Seno de xy partido por seno de x por seno de y. Por ejemplo, ese. ¿Cuánto dará este límite? ¿Cómo se calcula esto? A ver, ¿qué idea tienen ustedes? ¿Cómo resuelvo esta cosa? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? Hacer los límites iterados. Ya. ¿Ya? em, ¿Cómo serían los límites que- iterados? Ya, una variable y después la otra, ¿no? ¿Eso? sí. Ya. Claro, lo que pasa es que sí, en este ejercicio en particular, si tú haces un límite iterado te va a quedar 0 partido por cero. Entonces, como que tampoco ayuda mucho. El truco para este ejercicio es algo que tienen que sabérselo, es con algunos límites trigonométricos. ¿A qué me refiero? Lo que te conviene hacer acá es por lo siguiente. A ver, voy a hacer acá un paréntesis. Tienes que acordarte de esta idea. El límite cuando t tiende a cero, de esto. Seno de t partido por t. ¿Cuánto vale ese límite? ¿Se lo Uno. saben? 1. Eso. Ese principio es re práctico. De hecho, con eso voy a sacar este ejercicio. Como que lo que habría que hacer es, puesto que tenía un seno de xy, me serviría tenerlo dividido por xy, po. Pero si hago eso, también tengo que multiplicar por xy para compensar la fracción y que multiplique por no 1. ¿Cachai? Que con ese truco puedes aplicar ese límite de ahí. De modo que los separamos de esta manera. Te va a quedar seno de xy partido de xy por xy partido seno de x seno de y. ¿Cachai? Que ahora este límite, esto que está acá, es idéntico a eso que está ahí. Y ahí puedo aplicar ese principio. Por eso es tan práctico. Entonces, este límite, básicamente este límite va a valer 1 así al tiro. Por eso que está en rojo. ¿Qué pasa con esto de acá ahora? ¿Qué va a pasar con eso de ahí? Podría separarse igual. ¿Ya? Y ahí daría uno, creo. Sí. Sí, también. De hecho, sí, claro. Por la misma razón. Sí, mira, separémoslo al tiro. Va a quedar así. Seno de x partido por x por y partido seno de y. Así, de esta manera. Entonces, claro, este límite también da 1 y este límite también da 1. Los tres dan 1, de hecho. Entonces, claro, el valor es eso, 1 por 1 por 1, que da 1. Eso es. Entonces, lo que estamos haciendo es básicamente aplicar esta cosa que está en el rectángulo rojo, ese límite 3 veces, ¿no? No es más que eso en realidad. ¿Se entendió? Sí. Ya.
Qué bueno, qué bueno. No sé, el Matías sí entendió. Sí, entendí. Ya. Dale, ahora vamos a hacer uno un poco más complicado, a ver. Para que lo revisen ustedes. Calcule este límite. Límite también es trigonométrico. Y también tiende el xy tiende al 0, 0. De esto. 6 por 1 menos coseno de xy partido por x cuadrado y por el seno de 2y. Ese ejercicio. Trata de hacerlo. El principio básico es el mismo para que lo intentes. ¿Ya se entiende lo que hay que hacer entonces? ¿Crees que puedes hacerlo tú o quieres que lo haga yo? Danos unos minutos para resolverlo y si Dale, no podemos resolverlo, le pedimos que lo resuelva. me parece bien. Dale, voy a esperar entonces unos minutos. Trata de hacerlo tú. Seno de 2i se puede sacar el 2 afuera o no. ¿Cómo, a qué te refieres? Así como, a ver, espérate. Como, como 2 seno de i. No, Ah, ya. no. No, de hecho son cosas re distintas. ¿Eh? No, no se puede hacer eso así.
Me dio 3 medios. Súper bien, pues eso es. Así es. Sí, pues eso es. Entonces, no sé cómo lo habrás hecho tú, pero hay que usar, claro, esos truquitos trigonométricos, justamente. Onda como multiplicar por unos convenientes y cosas así, ¿no? Por ejemplo, claro, si tú multiplicas aquí por 1 más coseno de xy, arriba y abajo, 1 más coseno de xy, entonces hay una identidad trigonométrica que te dice que, claro, arriba va a quedar una suma por diferencia, pues va a quedar 1 menos coseno cuadrado de xy. Y hay una identidad trigonométrica que te dice que eso es el seno cuadrado. O sea, esto es lo mismo que 6 veces seno cuadrado de xy, ¿cierto? Y abajo, bueno, queda lo mismo. X cuadrado por y por seno de 2y por 1 más coseno de xy. Ese es un trucazo porque ahora quedó como mucho más simple el asunto. En el sentido de que ya puedo empezar a aplicar estos principios que estábamos viendo de ese límite, ¿no? Con esas cosas que dan 1. Entonces, ¿qué agrupo con qué al final? ¿Qué tengo que agrupar con qué? Bueno, como tengo un seno cuadrado de xy, necesito que aparezca un x cuadrado y cuadrado abajo. ¿Ya? Entonces, para ocupar el siguiente límite, lo que voy a hacer es fabricar un y partido por y artificial. De modo que lo que va a quedar es esto. Y ahora voy a empezar a separar todos los límites de todas las cosas. Límite cuando x tiende a 0, 0 de 6 veces seno cuadrado de xy, lo voy a separar así. Seno de xy por seno de xy. Ya que eso es lo mismo. Partido xy, partido xy por y partido seno de 2y. Lo voy a agrupar de esta manera por 1 más coseno de x. ¿Cachai? Y ahí hice como una separación de todos esos 4 factores que aparecieron. Y ese es como el gran truco, ¿no? Y ahí ya empezar a separar con los límites estos que estábamos viendo. Ya no sé si cacharon, entonces como quise fabricar un i y empecé a distribuir así como todo lo que conviene con todo lo que conviene. Porque ahora todos estos límites son calculables, po. Todos, de hecho los 4 que aparecen acá. Este límite vale 1. Este es el mismo, también vale 1. Este de acá, ¿cuánto vale? Ese límite, para calcular ese límite, tienes que fabricar un 2 artificial, ¿no? Poner acá 2 veces i, por lo tanto tengo que dividir por 2 también. Porque ahora ese límite de acá, con ese 2 hasta ahí, eso se va a 1. Entonces va a quedar un 2 flotando por el lado izquierdo. Y este de acá te va a quedar, es simplemente reemplazar coseno de 0. Coseno de 0 es 1, esto vale 1 medio. Entonces el resultado final va a ser 6 partido por 4, que es 3 medios. Seis por 1 medio por 1 medio. Que eso da 3 cuartos. 3 medios, perdón. Puse un 3. 3 medios, ahí sí. Eso, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? ¿Está bien?
¿Por qué le dio un medio en la fracción final? Simplemente reemplaza el xy, reemplázalo. Entonces te queda 1 partido por 1 más coseno de 0. Ya cuando reemplaza el valor del límite, porque el xy tienden al 0, 0, ¿no? Entonces reemplaza, te queda 1 partido por 1 más coseno de 0. Pero coseno de 0 es 1. Entonces eso, te queda abajo 1 más 1. Por eso da un medio. Ya es simplemente con reemplazar la xy ahí dentro. ¿Está bien? Y solamente era reemplazar el X o el Y por un valor 0. Sí, solamente eso, claro, porque tú sabes que xy tienden al 0, 0. Sí. Ah, ya. ¿Está Ah, ya bien? entendí. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Alguna pregunta? Bueno, en este tipo de ejercicios, claro, al final como que los trucos son aprender a hacer eso como con el seno y el coseno y hacer aparecer estas cosas medias fantasmas de estos unos convenientes y la cuestión, ¿no es cierto? Es como que esos son los trucos. Pero claro, tienes que aprender cómo manipular esas cosas. Espero que se haya entendido igual. Ya. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Quieren hacer otro ejercicio? ¿Está bien ahí? ¿Qué prefieren hacer? ¿Cómo vamos? Pues podríamos hacer otro. Ya. Este límite. Ahora te doy esta función. F de x y. Te doy esta función que es 3x más y partido por el seno de x más y. Lo mismo, quiero que calcule o puedas ver el límite. Claro. Vea si existe o no este límite. Límite cuando x tiende de nuevo al 0, 0. Esa es la pregunta. ¿Existe este límite? Trata de hacerlo. Trata de hacerlo. Lo vamos a revisar en un ratito.
Ya, ¿tienen alguna respuesta al ejercicio? ¿Existe el límite o no? A ver Lo si estoy esto lo- resolviendo. Ah, ya todavía no, ya, me espero un poquito. Yo creo que no existe. ¿Por qué crees eso? Porque tuve que verificar usando ¿cómo se llama? Este método que se llama los límites derivados. ¿Ya? Quise verificar si al reemplazar los valores de x e y, el límite en límite, para ¿Mm? verificar si esa función tenía un valor único. En este caso, tenía un valor que ¿Ya? se asemejaba al otro. ¿Mm? Entonces, al sacar el valor, me di cuenta de que me da dos valores distintos. Ya, perfecto. Me da uno y otro me da tres. Lo que Claro. puedo concluir que no existe. Sí, está muy bien eso. Exactamente, eso es. Claro, esos límites se llaman límites iterados. ¿Ya? Sí, Eso. verdad que me confundí. Sí, sí, está bien, está bien. Entonces, claro, los límites iterados es cuando integra, o sea, integra, cuando hace un límite por una variable y después por la otra. ¿No? Entonces, efectivamente, claro, si tú haces el límite x y después y, o y después x, te van a dar dos valores distintos. ¿Mm? Cosa que no debería pasar, pues. Si el límite existe, el valor tiene que ser único. O sea, en este caso, cuando x tiende a cero, cuando el y tiende a cero primero, si hago tender el y primero, te va a quedar eso, ¿no? 3x partido seno de x, cuyo valor es 3. Pero si haces el límite por el otro lado, si haces la x primero y después la y, te va a dar otro valor, pues, ¿no es cierto? Que es lo que dices tú, está muy bien. En este caso, cuando el x tiende a cero primero y luego la y, da esto, y partido seno de y, cuyo valor es 1. Como estos dos, claro, al final estos dos son distintos, eso implica que el límite no existe. ¿Sí? Para que el límite exista, claro, todos los límites por todas las trayectorias posibles tienen que existir y ser el mismo. Y estos límites iterados igual, ¿no? Por todas las iteraciones. Entonces, claro, esa es la conclusión. El límite no existe. ¿Alguna pregunta? Y eso es, claro, al final es así se hacen los límites, ¿por no es cierto? Hay como, por lo menos hay, no sé, unas 4 formas que le han pasado en el curso. Es como con los límites iterados, que es lo que está acá, con los límites que son como por trayectorias, que es acercarse al punto como de distintas maneras. Está el cálculo de límites directamente como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores. Y está otra manera que es, creo que la vieron al final, que es como con acotamientos, como con desigualdades, tú colocas unos menores iguales, mayores iguales, y como que se hace un sándwich, el teorema del sándwich, ¿no? Eso es como, hay como 4 formas que han visto ustedes para calcular límites. Eso es como resumen, me parece que eso es lo que han visto. Entonces, por ejemplo, si yo te pido calcular ahora este límite, cuando tiende al 0,0 de esto, x elevado a 4 por y, partido por x elevado a 6 más y al cubo. ¿Cuánto vale ese límite? ¿Cómo se calcula ese límite? ¿Existe o no existe ese límite? Bueno, ¿cómo se hace esto? Puedes probar con los límites iterados y si no, puedes probar como con trayectorias distintas, ¿no? Para ver si el límite existe o no existe. Trata de hacer este ejercicio ahora.
¿Le salió? ¿Estamos listos, no? Todavía no. Yo todavía no. Ya, me voy a esperar un poco. Me da m elevado a menos 2. ¿Pero qué cosa? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué es esa M? ¿Qué cosa? A ver. Con las trayectorias rectilíneas, Ah, ya. paréntesis x, mx. Ya, Paréntesis. perfecto. Súper. Claro que efectivamente, para que el límite exista, todas las trayectorias de cualquier manera como tú te acerques de cualquier forma al 0,0 tiene que darte el mismo límite. Si te acercas así, si te acercas en una recta, si te acercas como en el eje X por este lado, una cuestión así, te empieza a acercar así, o una parábola. Todas esas trayectorias tienen que darte el mismo límite. De cualquier manera que te acerques para acá. Entonces, claro, tú puedes escoger cualquier acercamiento que te convenga. Si te acercas así como por el eje X o por esta línea así. O claro, lo que hace el profe, y esto hacen hartos autores también, es tomar así como I igual a mx. Que es una, claro, son todas las posibles rectas, ¿cierto? Que se acercan al origen. Entonces, claro, eso, claro, efectivamente da algo que depende de la m. ¿Qué ocurre en este caso? A ver, veamos. Con esa notación será límite cuando x tiende a 0 de x elevado a 4 por mx partido por x elevado a 6 más m al cubo por x al cubo. Y ahora será ese límite de ahí. Límite cuando x tiende a 0 de esto. ¿Cuánto da eso? M veces x elevado a 5 partido por x elevado a 6 más m al cubo x al cubo. ¿Y cuánto da este límite? Chan, chan, La chan. había factorizado en el x3 factor de x3 más m3. Y Ah, ya. en el límite iterado me había dado ceros y 0, entonces no existiría el límite. Espérame. Ok. Dame un segundo. Sí, claro, los iterados dan 0, de eso estoy de acuerdo. Veamos abajo, claro, abajo tú puedes factorizar por x cubo, ¿no? X cubo más m cubo. Perfecto.
Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Se te van a cancelar el x elevado a 5, lo puedes simplificar con el x cubo, va a quedar esto. Mx cuadrado partido por x cubo más m cubo. Cuando x tiende a 0. ¿Sí o no? Simplifiqué el x elevado a 5 con el x cubo, te queda un x cuadrado arriba. ¿Cuánto da este límite? Sí. Está 0. Da 0, efectivamente. ¿Cachai? Entonces, los iterados dan 0, tanto si te movís como por primero la x, después la y, o al revés, la y, después la x da 0. Y cuando haces trayectorias rectas también te da 0. Entonces como que tiende uno a pensar de que el límite vale 0, pero esto no es información suficiente. Tienes que buscar otra trayectoria de otra forma a ver si te da otro resultado. ¿Cachai? Entonces ahí uno puede entrar a pensar qué otras trayectorias conoce que no sean rectas. Por ejemplo, una parábola. Por ejemplo, la parábola. La parábola más fácil. La parábola más fácil es la x cuadrado, por ejemplo. Pueden ser cualquier trayectoria en verdad. Puede ser así como una trayectoria así como seno, por ejemplo. Yo te recomiendo probar ahora con una trayectoria cuadrática, una parábola. A ver si te da otro límite. Prueba con eso. A ver cuánto te da el límite con una parábola. Disculpe, me quedó una duda. No, entonces no sería m partido en m cubo, ¿no? Es que el profe había hecho un ejercicio similar. ¿Cómo de qué, Y a qué te refieres? en el donde Con dice esto de límite, esto que está acá en la pizarra con la recta, dices tú? sí, con lo que está en la pizarra antes Ya, del igual a 0. ya, no, ese valor da 0. No nos da lo que estás pensando como M y MQ, no, da 0. Ese límite da 0. Ah, ya, ya, ¿Ya? gracias. Estaba en la duda. Ujú. La resolví, profe. ¿Ya? ¿Qué te dio? Me dio un límite igual m partido en 1 más m. Ya.
Mira, lo que vamos a hacer, está bien en todo caso lo que estás haciendo tú, pero lo voy a simplificar. Mira, quiero que hagamos el siguiente acercamiento parabólico. Es y igual a x cuadrado. ¿Cachai? Que es la parábola más simple de todas las parábolas posibles. Esa parábola, efectivamente, cuando el xy tiende al 0, 0, esta parábola se va hacia el origen. Entonces sí funciona. Por lo tanto, es un cambio de variable válido. ¿Ya? Entonces, con esta trayectoria en particular, el límite va a ser así. X elevado a 4 por x cuadrado partido por x elevado a 6 más x cuadrado al cubo. Y este límite ahora ya no vale 0. ¿Cuánto vale? X elevado a 6 más partido x elevado a 6 más x elevado a 6. Y este límite da un medio. ¿Cachai? Entonces, con esta trayectoria parabólica, ya el límite ya no da 0. Por lo tanto, esto te concluye que el límite no existe. ¿Se entiende? Sí, Ya, perfecto. Lo hice específicamente con la parábola x cuadrado, que es la parábola más simple. Tomé la más fácil. Entonces, claro, ahí ya el límite medio diferente a 0, por lo tanto, al toque ya el límite no existe. Conclusión, entonces, este límite no existe. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo? ¿Está bien? ¿Todo claro? profe, hay una duda que yo tengo, Dime. que lo último que vimos con el profe fue otro método para verificar si un límite si existió o no, que era ¿Ya? el teorema del sándwich. Sí. Pero mi duda es, si yo uso el teorema del sándwich y en algún momento compruebo de que no existe esa cuestión, o sea, no existe el límite, ¿cómo, hay casos que ha ocurrido eso? Porque los ejercicios que vimos con el teorema del sándwich con el profe siempre le han ha permitido descubrir que sí existe el límite. Pero ¿qué pasa si no? Lo que pasa es que, ya, es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que el teorema del sándwich te sirve. A ver, espera, déjame ver cómo respondo bien tu pregunta. Sí, ya. Lo que pasa es que el teorema del sándwich. Voy a borrar todo. Tú tienes un límite que querías estudiar. Ya, no sé, vamos a poner una cosa así. Entonces lo que uno hace es como acotar la función, ¿cierto? Esta cuestión, la f, tú la acotas por abajo por algo y la acotas por arriba por otra cosa. Qué sé yo, una ventanita. ¿Sí? Y como que lo que puedes hacer tú es como controlar mejor lo que está por arriba y por abajo. No la función también, sino lo que está por otro lado. Entonces, si tú logras probar que el límite de esto y el límite de esto te dan el mismo valor, eso te fuerza a que el límite de adentro también tenga que tener el mismo valor. Entonces, el teorema del sándwich se ocupa principalmente cuando quieres probar calcular el límite de un límite que sí existe, ¿cachai? En general, este teorema se ocupa para eso. Cuando el límite, tú sabís manejar los otros límites de los extremos y te fuerzan a que el límite de adentro sí exista, ¿cachai? Si tú quieres comprobar que el límite no existe, este teorema no te va a ayudar en verdad. ¿Ya? Te sirve más las otras cosas, lo de las trayectorias, los límites iterados. ¿Mm? ¿Eso responde a tu pregunta? Ah, ya, entonces
Entonces ese método no es como necesario para determinar si el límite existe o no. Claro, sí, efectivamente. Esta cuestión sirve, de hecho, lo que te recomiendo es que si tú quieres usar el teorema del sándwich, tienes que tener una especie de candidato al valor del límite. ¿Cachai? Para eso, tienes que ya tú haber, antes de ocupar este teorema, empezar a haber probado con trayectorias, iteraciones, ¿cachai? Eso tienes que hacerlo primero. Y tú decís, ya, bueno, todos los límites me dieron el mismo valor, entonces me tinca que el límite existe. Y ahí ocupo este, ¿cachai? ¿Está bien? Sí, profe. Ya, súper. Sí. Ya, pues, yo creo que podemos dejarlo hasta aquí. Está bien. Me parece bien. ¿Alguna última pregunta que me quieran hacer? Yo por el momento no. Ya. Isabela. Yo tampoco. Ya, pues, dejémoslo hasta acá nomás entonces. Está bien. Bueno, si tiene cualquier duda me mandan un correo. Nos vemos la próxima semana. Que Ok, estén bien. gracias. Chao. Chao, chao. Cuídense, Vale, chao. profe, muchas gracias. Ya, Que le de vaya nada. bien. Disculpe, Chao. después va a subir esto, ¿no? Al Sí, aula. sí, sí, ahora al tiro lo hago. Ah, ya. Gracias. Chao. Ahora Ujú. sí. Chao.